Muy bien, ¿cómo están? Espero que muy bien. Nosotros muy contentos porque hoy nuevamente recibimos a nuestro amigo Emilio Carrillo. ¿Cómo estás, Emilio? Bienvenido nuevamente a nuestro canal. Un placer compartir contigo, como siempre. Pues lo mismo te digo, Mariano, un placer compartir contigo, estar de nuevo en tu maravilloso canal y bueno, y a través tuya con tantos amigos y amigas, así que encantado. Muchísimas gracias por regalarnos parte de tu tiempo. Tenemos muchas ganas de conversar. Es una entrevista muy esperada. La hemos anunciado mucho en nuestra comunidad. Sabes bien que tu visita a nuestra comunidad, que desde hace años, creo que desde el 2021 vienen siendo 2 visitas al año, por lo cual te agradecemos. Tenemos conocimiento que has podado, por así decirlo, los encuentros online, la agenda desde el 2022 y que estás concurriendo a mucho menos canales que antes. Y nos sentimos bendecidos porque hayas decidido mantenernos en tu agenda. Gracias por reconocer nuestro esfuerzo de difusión. Para la gente y para mí es muy esperada tu visita. Recordemos que somos el canal de YouTube con más vídeos de Emilio Carrillo actualmente, más allá de que está también su canal oficial y su blog, donde están todos los vídeos, todas las actividades que se llama El Cielo en la Tierra. Bueno, primero que nada, permitirme felicitarte por esta nueva publicación que, bueno, seguramente lo deben tener en pantalla, pero yo lo muestro para presumir que lo tengo en físico, ¿no? Así que gracias, Emilio, por tu envío. También el agradecimiento a tu esposa Lola, que es coautora. Muy esperado este libro, hace tiempo que vienen brindando muchas charlas acerca de Jesús de Nazaret y una alegría que ya esté plasmado en formato libro. Son unas 400 páginas con todo lo que vienen compartiendo, como dije, desde hace muchos años. Y ese es el tema que nos convoca, Emilio, pero para ir calentando motores, podríamos conversar un poco para todas aquellas personas interesadas en lo que comparten tú y tu equipo de dirección de conciencia y sociedad distópica, el proyecto que tú diriges. Nos interesa saber cuál es la instancia actual del proyecto. Hay también un nuevo libro ya disponible que hoy recibí un mail de la editorial. Ricardo también muy amablemente me lo comunicó ayer. Y nos encanta Educación de la Nueva Era estar tan en conexión con este proyecto, así que enviamos un abrazo a todos los integrantes. Este es un nuevo libro donde participó todo el equipo de dirección, es el tercer libro de coautoría. Y si te apetece, Emilio, comentanos también sobre próximas actividades que vendrán en el seno del proyecto para este 2024 y luego nos adentramos en el tema que nos convoca. ¿Te parece bien? Me parece estupendo, Mariano. Pues con relación al proyecto de conciencia y sociedad distópica, que ya entramos en el sexto año de su existencia, quizás los hechos más destacables son tres. Hablándolo desde un punto de vista cronológico, el primero a destacar es el que tú acabas de decir, es decir, el surgimiento del tercer libro colectivo. El proyecto tiene una biblioteca donde ya se han publicado 9 libros. Y de esos 9 libros, el primero, el segundo y este, que es el noveno, son colectivos, entendiendo por colectivo que no son de uno o dos o tres autores, sino que es el equipo completo. Y la verdad es que estamos muy contentos porque si el primer libro que salió en abril del año 2020, en pleno lío de la pandemia, tuvo como título Conciencia y sociedad distópica, el coronavirus, estudio del caso, el de septiembre del 2022, como segundo libro colectivo, intentó plasmar lo que es el proceso que nos debería llevar como colectivo humano de la distopía a la reevolución, que fue precisamente este el título del libro. Y en nuestros análisis, en nuestras reflexiones acerca precisamente de la distopía y de la conciencia, desde hace aproximadamente un año comenzamos a analizar el hecho de lo que es el relativismo escéptico. Es decir, la enorme profusión de foros y de plataformas que hay en las redes sociales que se contradicen entre sí, poniendo de manifiesto que hay información, pero también hay desinformación, querida, buscada, y hay contrainformación, con lo que nos encontramos un cúmulo de, entre comillas, noticias y de referencias que llega a la gente, y son tantas y tan contradictorias, está pasando, por ejemplo, con el cambio climático, por poner un ejemplo, que ya la gente no sabe exactamente a qué atenerse. No se sabe qué es verdad, no se sabe qué es mentira, y entonces se cae en el relativismo. Bueno, pues vete a saber, ¿no?
Y eso hace que la gente, en lugar de avanzar en conciencia, es como que se retire, ¿no? Ante tanto lío. Nosotros, a partir de ahí, intentamos poner en marcha una labor de creación de una obra para superar el relativismo escéptico, y esta es la obra que acaba de salir, que tiene como título que la distopía es verdad, sin duda ninguna, que genera, que promueve mentiras, pero ojo, también oculta verdades. Y es sobre esas verdades sobre las que ponemos el acento en el libro, para ayudar de alguna forma a asentar en conciencia cosas que no deberían ser discutidas y que si se discuten es porque hay una desinformación y una contrainformación que contribuyen a ello. El libro está precisamente entre ayer y hoy. Bueno, en la plataforma tú tuviste ayer información privilegiada por parte de un miembro del equipo, de Ricardo Grispum, porque lo que es la editorial Adalid, que es la que lo edita, el libro se ha incorporado a la web de ediciones de Adalid Ediciones esta mañana, o sea que el tema no puede ser más reciente. Eso, evidentemente, estamos muy contentos, ha sido la plasmación de un trabajo largo que entendemos que vamos como completando fases y etapas en el material que queremos poner a disposición de la gente. Quizás el segundo elemento, como te decía cronológicamente, es el Congreso Internacional, donde tú, por cierto, vas a tener una participación destacada, que tenemos previsto que se desarrolle durante el mes de noviembre. Y será todo el mes de noviembre, porque será algo así como unas 15 intervenciones a modo de vídeos que se pondrán a disposición de todos los que se inscriban en el Congreso. Ya en su momento se lanzará públicamente, tu canal nos va a ayudar también en esa labor de difusión, y eso se desarrollará durante todo el mes de noviembre. Y por fin también tenemos previsto lo que haremos después, es decir, cerrado la tercera obra colectiva con las reflexiones que he compartido y centrado ese Congreso Internacional, que sería como una especie de síntesis de todo el camino que hasta ahora hemos desarrollado. Lo que tenemos después previsto es empezar a analizar, ya con el famoso 2030 cada vez más cercano, es lo que hemos dado en llamar la Agenda 2033. Es decir, si ellos, todos los que están ahí, ¿no?, intentando controlar, dominar, tienen su agenda, bueno, pues los que andamos por otro camino, que es el camino de la conciencia, más que pelearnos con ellos, más que luchar contra ellos, lo que tenemos que hacer es crear nuestro propio camino, y eso es lo que intentaremos hacer a partir de finales de este año y ya con el arranque del 2025 a través de la Agenda 2033. Y todo esto, y termino, Mariano, también contentos porque a finales del año pasado pusimos en marcha una comunidad en Telegram, que está a disposición, es gratuita, a disposición de todas las personas que, entrando en Telegram, busquen distopía. Con buscar distopía van al canal y se pueden inscribir en el canal que hemos puesto en marcha. Ya tenemos 2.220 seguidores en el canal, a pesar de los pocos meses, y ahí lo que hacemos es semanalmente 1 o 2 envíos de material de reflexión. No material cogido sino material que creamos nosotros mismos desde el equipo y que ponemos a disposición de la gente. Normalmente los jueves, siempre todos los jueves, y a lo mejor otro día de la semana. Hoy, por ejemplo, se ha publicado un texto, y yo creo que es muy potente y muy interesante, sobre la salud, ¿no? Se llama Hablemos de Salud, y creo que sitúa muy bien en conciencia la salud frente a tanta distopía y frente a tantas equivocaciones. Así que creo que rápidamente te he hecho una síntesis bastante completa de por dónde anda este proyecto, al que yo sé que tú le tienes mucho cariño, efectivamente. Sí, claro que sí. Tanto yo como toda la comunidad de educación de la nueva era, muchísimas gracias, Emilio, por tu ya conocido poder de síntesis. Y qué interesante el tema, ¿no?, de este nuevo libro, el relativismo escéptico, que recuerdo que nos habías compartido algunas ideas en un encuentro que tuvimos, que le Ujú. llamamos el relativismo y su carácter destructivo. También, para quien quiera profundizar, ese vídeo. También recuerdo que hace unos meses también estuvo Manuel López hablando de un libro también muy interesante sobre inteligencia artificial, que también lo vamos a dejar. Y bueno, y también decirte que para el canal es un honor colaborar en el congreso que has mencionado, en el Congreso Internacional. Celebramos la iniciativa de realizar ese congreso y también el nuevo libro de coautoría que podrán ver en pantalla, recientemente editado. Así que un proyecto muy activo, con muchas iniciativas abiertas, libros, comunidades, la comunidad de Telegram también.
y también más información está en el sitio web que verán en pantalla para quienes quieran profundizar más. Bueno, Emilio, no es sencillo crear una obra sobre Jesús de Nazaret, ¿no? Ya que el bagaje es impresionante. El libro expone el núcleo central de la sabiduría que Jesús compartía con sus discípulos y también las enseñanzas públicas. No es fácil, como había mencionado, pero vosotros lo han logrado con una estructura interesante. Tanto tú como Lola, que es coautora, lo han logrado. La primera parte, compartiendo todo lo que refiere al camino individual y la transformación en Dios. Luego una segunda parte amplia también, con todo lo referente al significado de Cristo, la cristificación, que también hay mucha duda sobre eso. Emilio y Lola lo aclaran en este libro. Y también una tercera parte muy amplia, con todo lo referente al cambio de ciclo en la humanidad. Así que muchísimas felicidades para ti y para Lola. Y la primera pregunta que se me ocurre es, ¿en qué se ha basado la decisión de hacer un libro sobre Jesús? Emilio, si eres tan amable de comentarnos para ir ya metiéndonos en el tema. Pues muchísimas gracias por tus reflexiones acerca del texto, por tu esquema básico que has plasmado del mismo, efectivamente. Y ciertamente este libro tiene detrás un proceso que es prolongado, es un proceso de años. Dicho de una forma lo más resumida posible, yo sí tuve un acercamiento al cristianismo en general y a la figura de Cristo en particular en mi infancia y en mi adolescencia. De hecho, yo tuve una enseñanza religiosa y la figura de Jesús para mí, hasta los 16, 17 años, fue una figura muy importante en mi vida. Posteriormente, mi vida se encaminó por otro derrotero. De hecho, me alejé por completo de lo que tiene que ver con la espiritualidad y con la conciencia, y ese camino de espiritualidad y de conciencia no apareció hasta 25 años después, allá por el año 2000. Y a partir de ahí empecé una labor de reflexión, de ahondamiento en tradiciones, en escuelas, etcétera, etcétera. En el caso de Lola, ella esa primera fase de acercamiento a Jesús nunca la tuvo, ni desde el punto de vista de formación. Ella estudió en un colegio público, su formación fue absolutamente laica, su familia tampoco tenía ningún tipo de referencia religiosa, entre comillas, y ella lo que sí ha tenido siempre es un acercamiento a la espiritualidad. Cuando nuestros caminos confluyen vitalmente, y bueno, que somos matrimonio hace ya muchos años, cuando confluyen en nuestras trayectorias vitales, nosotros estábamos muy centrados en las tradiciones espirituales orientales. Ciertamente, Cristo y el cristianismo estaban ya ahí, pero nuestro centramiento es en esas tradiciones. De hecho, por ejemplo, en el año 2018 publicamos conjuntamente un libro sobre el yoga, lo que realmente es y cómo practicarlo. Entonces, todo lo que tiene que ver con hinduismo, con budismo, con la ciencia del yoga. Desde luego, también muy importante siempre para nosotros las reflexiones de la Grecia clásica, los grandes filósofos griegos, los principios herméticos, todo lo que son los postulados herméticos. Bien, es un camino que recorrimos, ese camino nos acercó a la teosofía, gracias a la teosofía, también después la antroposofía, tuvimos un acercamiento a temas de cosmogénesis, del origen de la existencia misma, del universo, de la propia existencia humana, antropogénesis, cómo las humanidades se van sucediendo y hay ciclos humanos que se van sucediendo los unos a los otros, que cuando hablamos de Atlántida y Lemuria no estamos hablando de quimeras, son realidades en el proceso evolutivo humano. En fin, todo un bagaje de estudio, de reflexión, a la que es cierto que dedicamos nuestra vida al 100%, intentando además ser coherentes en nuestra práctica diaria con ese camino espiritual. Y la figura de Jesús, la figura de Cristo, fue haciéndose cada vez más presente. Y esa presencia se hizo absolutamente tangible en torno al año 1900, al año, perdón, 2020, 2019, 2020, se hizo absolutamente manifiesto. Y fue para mí un reencuentro. Para Lola fue un encuentro, para mí fue un reencuentro. Y en el encuentro de ella y en el reencuentro mío, lo que pudimos percatarnos es que ese camino que habíamos hecho fuera del cristianismo nos ayudaba a entender mejor el cristianismo y que el acercamiento al cristianismo
no desde un dogma, no desde un credo, sino desde una reflexión espiritual profunda, con un bagaje de conocimiento también de aportaciones de otras tradiciones, nos permitía adentrarnos en la sabiduría y en las enseñanzas de Jesús de un modo distinto a lo que hay, simplemente a lo que hay con el mayor respeto a todo lo que hay. Es cuando en ese momento pues empezamos a percibir, teniendo en cuenta que nosotros no tenemos ningún credo religioso, no, consideramos que somos personas espirituales, no solamente de vocación, sino de práctica de vida, pero no tenemos ningún credo religioso. Pero la figura de Cristo Jesús fue emergiendo cada vez más hasta convertirse en nuestro referente vital. Y en estos momentos, hace ya unos años, Cristo es nuestra guía, nuestra brújula, lo que impregna y de alguna forma impulsa y promueve y nos atrae en el camino espiritual. Ojo, eso sí, Mariano, entendiendo, y yo creo que con esto ya puedo concluir la respuesta a tu pregunta, entendiendo que nuestra percepción de Cristo y del cristianismo nos lleva a considerar, es algo que está muy presente en esas 400 páginas del libro, que Cristo no es un maestro más y que el cristianismo no es una religión, por mucho que tantas iglesias se empeñen en convertirlo en una religión. Cristo es mucho más que un maestro y el cristianismo es mucho más que una religión. Cristo y el cristianismo son un hito único, un hito histórico en el devenir no solamente de la humanidad y de la conciencia humana, sino de la vida del planeta y de la conciencia planetaria, un evento único que marca un antes y un después y que sigue impregnando y potenciando al máximo el camino de conciencia del conjunto de la vida en el planeta, del conjunto de la humanidad y, por supuesto, del conjunto de nosotros. Y es a partir de ahí donde empezamos a compartir, como tú dices, en conferencias, en encuentros, conforme nuestra propia labor de estudio, de análisis, va como generando en nosotros unos frutos y para ello ha sido muy importante también que desde el año 2021 empezamos a compartir unos cursos online sobre la figura de Cristo, que de septiembre a junio, mes a mes, durante 14 sesiones, va desgranando contenidos que nos han ido sirviendo también para compartir con las personas y de esa forma hacer más didáctico, más divulgativo los contenidos finalmente del libro, porque esos contenidos a lo largo del curso 21-22, 22-23 y 23-24 se han ido como haciendo más fáciles de entender por este feedback, ¿no? A través de estos cursos. Así que es una labor de muchos años con un camino para nosotros muy bello de acercamiento y de comprensión de la figura de Cristo, desde el mayor respeto, por favor, a otra forma de verlo y otra forma de concebirlo, pero desde luego, insisto, para nosotros Cristo es mucho más que un maestro, el cristianismo es mucho más que una religión, es algo, un evento único que ha marcado un antes y un después y sigue marcando una realidad totalmente distinta en clave humana y en clave planetaria. Y creo que esto a lo largo del libro se va entendiendo y se va comprendiendo esta dimensión. Muchísimas gracias, Emilio, por aclararnos. Y tenía conocimiento de que hace años que están brindando talleres acerca de las enseñanzas de Jesús. Y claro, por eso te preguntaba, por esto esta primer pregunta, porque claro, al conocer también tu filosofía, las influencias que tienes también de Oriente, ¿no? De hinduismo, del budismo, del sufismo, del taoísmo, claro, con lo cual podría haber estado la idea de hacer un libro, no sé, de Siddhartha Gautama o sobre deidades vinculadas al hinduismo, como Krishna, como Brahma, como Shiva, entre otras, o el fundador del sufismo, que no me acuerdo ahora quién es. Lao, Arabi, por ejemplo, que le tenemos una gran sí, admiración. claro que lo has mencionado en varios encuentros. Lao Tse, también fundador del taoísmo. Así que gracias por comentarnos, por aclararnos la decisión que sustenta el interés por dedicarle la obra a Jesús de Nazaret, que como tú bien mencionabas, es mucho más que un maestro. También interesante que menciones que este libro no profesa ningún credo religioso. Bien, sabemos que hablar de Jesús sin ningún credo religioso para un número determinado de personas es formar parte de una secta satánica o de la New Age, ¿no? No sé, esos inventos que se hacen por ahí. Así que qué bonito estar en una sociedad donde una editorial, que es de editorial Sirio, ¿no? Perfecto, editorial Sirio,
poder hacer un libro basado en Jesús sin que sea condición necesaria profesar ningún credo religioso. Bien, y también comparto, Emilio, y destaco que el cristianismo no se puede encerrar en ninguna iglesia. Es excelente lo que has mencionado. ¿Y qué fue lo que movilizó la transición de escribir en base a la mística de San Juan de la Cruz, que creo que es tu anterior libro con Sirio, a pasar a escribir sobre la sabiduría profunda de Jesús? ¿Puedes comentarnos cómo fue esa transición natural? Yo diría que el acercamiento a la mística cristiana en particular, perdón, en general, y el acercamiento a la figura de Juan de la Cruz muy en particular, que tuvo como resultado un libro que aparece con mi nombre. Pero claro, en la labor que yo realizo, la presencia patente, como es el caso de este libro, o latente, como es el caso de San Juan de la Cruz, la presencia de Lola siempre está ahí. Y podemos decir que el acercamiento, como decía, a la mística cristiana en general y a San Juan de la Cruz en particular, nos ayudó a entender cómo a cerrar, por así decir, las piezas del puzzle. Esas piezas que teníamos de alguna forma ya sobre la mesa, como consecuencia de todo ese bagaje de estudio, de reflexión, de análisis, también de cariño, ¿no?, hacia todas esas tradiciones que hemos hecho referencia, estaban en la mesa, y como la figura de Cristo empezaba ya de alguna forma a articularlas, para nosotros las enseñanzas de Juan de la Cruz las terminaron de articular. Porque Juan de la Cruz tiene una enorme profundidad. Por ejemplo, desde el punto de vista meditativo, de la meditación, por ejemplo, que bueno, es la culminación de la ciencia del yoga, ¿no? Las tres últimas, las etapas superiores del yoga, como enseñan los Yoga Sutras de Patanjali, es Samyama, es la meditación, ¿no? Dentro de la meditación, lo más alto es Samadhi, ¿no?, lo que San Juan de la Cruz llama la alta contemplación. Entonces, el entendimiento de la mística cristiana y las aportaciones de Juan de la Cruz a lo que es la meditación, por ejemplo, nos permitió cerrar círculos. Y pudimos comprender cómo aquellas personas que de verdad, no de boquilla, sino de verdad, se han empapado en Cristo, es como si surgiera un espíritu de la verdad de ellos, que hacen no solamente que vean cosas que los demás no vemos, sino que adquieren como una capacidad de explicar esas cosas y de ponerlo a nuestro alcance. Y esto en San Juan de la Cruz se ve maravillosamente. En el caso de la meditación, por ejemplo, nosotros que hemos estudiado la meditación oriental la hemos practicado y la practicamos, nadie en la historia de la humanidad ha explicado lo que es la meditación y lo que se experimenta en esos estados de alta contemplación como San Juan de la Cruz. No ha habido ningún yogi, no ha habido ningún gurú, no ha habido ningún Mahatma que lo haya experimentado y explicado, no de la forma que él lo explica. Pongo el ejemplo de la meditación, pero podría poner en referencia otras cosas, que es lo que finalmente da título al libro de San Juan de la Cruz, La sabiduría escondida de Dios. Porque percibimos que Juan de la Cruz, al haberse impregnado del cristianismo, es capaz de sacar a la luz una sabiduría escondida, que está ahí, que está al alcance de todos, pero que sin embargo, si seguimos determinados caminos vinculados a este mundo, no somos capaces de sacarlo. Y Juan de la Cruz, impregnado del cristianismo, para nosotros fue un ejemplo de que esto no son palabras, sino que son realidades. Y yo diría que Juan de la Cruz fue la espoleta definitiva que nos lanzó a centrarnos definitivamente en la figura de Cristo, en su sabiduría y en sus enseñanzas. Y desde luego yo diría que este libro lo que hace es elevar el tono, por así decir, y lo hace mucho más extenso, porque no estamos hablando ya de mística, sino que el libro tiene un componente muy importante de práctica de vida, con todo lo que son las enseñanzas de Jesús en nuestro camino individual y en nuestro camino colectivo, y como tú decías, algo que está ahí pendiente y que las iglesias en particular que se denominan cristianas, parece como si miraran a otro lado, que es Cristo, que es la comprensión de Cristo. Porque las iglesias nos dicen con razón que es el Verbo encarnado, que es el Hijo del Padre. Pero bueno, ¿eso qué es? Más allá de palabras, más allá de palabras que nos pueden parecer más o menos bellas, ¿eso qué es?, ¿no? Entonces, hay un núcleo central en el libro también, en su segunda parte, que es la comprensión de qué es Cristo. Y ya claro, cuando comprende lo que es Cristo, cuando se comprende, porque se puede entender, o por lo menos vislumbrar,
que el verbo, que Cristo encarne en un ser humano. Y esa fuerza crística, ¿por qué va a encarnar en un ser humano? Es posible que lo crístico encarne en un ser humano cuando se entiende lo que es Cristo, cuando se entiende que es factible, real. El hecho de que se precipite justo cuando corresponde en un ser humano y a través de un ser humano en toda la humanidad y a través de la humanidad en el planeta, es entonces cuando se puede percibir que el cristianismo, como decíamos, no es una religión. El cristianismo no son dogmas, ni son cultos, ni son celebraciones, con el mayor respeto a todo eso, pero el cristianismo está mucho más allá de todo eso. Es un hito único en la historia que además si nos acercamos al verdadero y al genuino cristianismo y al genuino Cristo, es en la mayor espoleta, San Juan de la Cruz lo llama la piedra filosofal, que nos cambia y nos transforma. Así es, Emilio. Y importante, también mencionabas acerca de la práctica de vida, hacer patente la divinidad, o sea, aplicarlo en este libro, más allá de la mística de San Juan de la Cruz, la evolución a la práctica de vida, porque claro, como tú bien sabes, Jesús, como aparte señalaste, ¿no? Fue muy importante para la humanidad porque abrió la posibilidad de que todo ser humano pueda realizar una transformación en Dios, ¿no? Porque en su alma encarnó, como tú mencionabas, la energía crística, ¿no? Entonces inyectó la presencia crística en la humanidad, nada más y nada menos, ¿no? Pero te escuché en una entrevista reciente que mencionabas que los textos que hay en relación a Jesús no terminan de adentrarse realmente en la auténtica dimensión de lo que es la figura de Jesús. Eso creo que fue en una de las últimas entrevistas que hiciste, no sé si me equivoco, dime, pero en relación a eso me hizo pensar si vosotros, tú y Lola, bueno, hoy estás tú, pero me imagino que seguramente comparten esta cuestión, que los textos actuales sobre las enseñanzas de Jesús no terminan de adentrarse realmente en la auténtica dimensión de su figura. Bien, y claro, como todos sabemos, libros de Jesús hay muchísimos de diferentes métodos, canalizados. Después, ¿qué más? Bueno, algunos también estuve viendo de Piñeiro, de Juanjo Benítez. Bueno, el otro día también en la casa de mi pareja también encontré uno de Deepak Chopra también, de El Tercer Jesús. Claro, como estuve leyendo el libro este de Jesús, ahora me encuentro libros de Jesús por todos lados. Entonces, este libro que vosotros lanzan al mercado editorial es muy completo, realmente tiene tres grandes bloques, como hemos mencionado. Pero, Emilio, ¿qué tiene este libro que no ves tú como autor en otros libros sobre la figura de Jesús, que además me imagino que habrás leído muchísimo, ¿no? Sobre Jesús. Sí, te aseguro que hemos estudiado muchísimo. Vamos, aquí en mi lado izquierdo, no te exagero, tenemos más de 100 obras acerca de Jesús, que te aseguro que además todas con el mayor cariño y respeto las hemos leído. Y, mm, y además yéndonos a autores que tú has citado ni más ni menos que a Chopra, pero Yogananda, por ejemplo, tiene una obra vastísima, ¿no? sobre Jesús de Nazaret. Todos esos, desde luego, han sido fuentes. eh, y a todas nos acercamos con el mayor cariño y seguro que todas, seguro que de una forma u otra nos han ayudado. Pero a la hora de marcar diferencia, por decirlo de algún modo, lo cual no significa que pongamos en solfa lo otro, pero sí es una distinción clara. Nosotros hemos intentado por todos los medios, Mariano, por extraño que pueda parecer, no salirnos de los textos oficiales. Fíjate qué cosa más curiosa. Y creo que no saliéndonos de los textos oficiales se puede sacar un jugo a la figura y a las enseñanzas de Jesús que ponen de manifiesto todo lo que ya hemos compartido acerca de que es más que un maestro. Es decir, todo lo que hemos dicho, no hace falta irse a otros textos. Esto puede sorprender, ¿no? Porque hay gente que me dice, bueno, pero los textos oficiales, entre comillas, después de 2000 años, pueden haber sido muy manipulados, entre comillas, ¿no? ¿Cómo tenemos garantía de que lo que ahora dicen estos textos fue realmente lo que se dijo en aquella época, lo que dijo Jesús, lo que dijeron los testigos que estuvieron con él y escribieron estos textos? Hombre, nosotros, por decirlo de alguna forma, hemos tenido algún tipo de pasar la prueba del algodón. Para nosotros la prueba de algodón, ¿cuál es? Estudiar a las obras de los primeros cristianos, algunos eran de una capacidad intelectual asombrosa, se les suele conocer como los padres de la iglesia, pero no la iglesia romana, no existía la iglesia en el sentido
que hoy le damos al término. Eclesia significa en griego comunidad, eran comunidades de personas que intentaban vivir de una forma coherente y fiel a las enseñanzas de Cristo, y en esos denominados padres de la Iglesia hay obras espectaculares que además tenemos a nuestra disposición, es un auténtico tesoro, pasajes en esas obras de los padres de la Iglesia, pasajes de los evangelios tal como estaban originalmente. Y además con la ventaja de que algunos de estos textos de los padres de la Iglesia son textos que se han recuperado, que se han descubierto, vamos a llamarlo así, por ejemplo, en el siglo XIX. Y no son conocidos, entre comillas, por las iglesias, por decirlo de algún modo. Te pongo un ejemplo para que nos entendamos muy bien. Orígenes. Orígenes fue uno de los padres de la iglesia más importantes, una persona que además, por ejemplo, habló con claridad de la preexistencia del alma. Y cuando el cristianismo se oficializa y se convierte en religión de Estado, en el siglo VI se le declara una especie de hereje a este señor, bueno, que había sido, vamos, y sigue siendo un pilar fundamental del cristianismo. Y Orígenes, y se le declara hereje por mantener la reencarnación, en definitiva, la persistencia del alma, cosa que las iglesias cristianas, no sé el motivo, la verdad, lo rechazan cuando las enseñanzas de Jesús la reencarnación impregna muchos apartados de sus enseñanzas. No se puede entender, por ejemplo, el pecado original, por poner solamente un exponente, Mariano, eso de que una Adán y Eva, que realmente lo que representa es una fase de la evolución humana, la humanidad adámica, y eso de que ese pecado pasa de padres a hijos. Es decir, algo que hizo mi tatarabuelo, resulta que yo sigo llevando eso encima, eso no tiene ningún sentido, ¿no? La realidad es que no se está hablando de algo genético, se está hablando de algo álmico, que las almas que estaban encarnadas en aquella fase humana son las que estamos encarnadas ahora, con lo que las decisiones álmicas que tomamos en aquel momento las llevamos incorporadas a nosotros, pero no las llevamos incorporadas genéticamente, las llevamos incorporadas álmicamente, ¿no? Bien. Me he ido a esto como otro de los temas, por ejemplo, de los muchos que se tocan en el libro, que nos sacan de los credos tradicionales religiosos con relación al cristianismo. En la obra de Orígenes, que se llama Los Principios, Principia de Orígenes, fíjate que, por ejemplo, esta obra tenemos la suerte enorme de tenerla en castellano, tenerla a la vez en latín y tenerla en griego clásico tal como fue escrito. Es un libro inmensamente potente, muy gordo, y ahí están los principios de Orígenes que habla como si estuviera hablando ahora la capacidad de este padre de la Iglesia. Y ahí tenemos, ante cualquier duda de interpretación que podamos tener, tengo el texto en castellano, tengo el texto en latín y tengo el texto en griego. Entonces nosotros hemos ido comprobando que los textos oficiales, curiosamente, no han sido manipulados o si han sido tocados han sido en cosas muy secundarias. ¿Cuál es la razón? Yo creo que la razón es que sencillamente que cuando el cristianismo se va dogmatizando, cuando se convierte en religión, esos que a lo mejor se les pasa por la cabeza el manipular el contenido, es que no lo entienden, Mariano. Yo me atrevo a decir esto con claridad, es que no lo entienden. Es que cuando Jesús nos habla de un montón de cosas que nosotros hemos intentado recuperar y recoger en el libro, personalmente creo que no se le manipula porque no se entiende, simplemente no captan su calado, no captan el calado del nacer de nuevo, no captan el calado de lo que es la práctica de vida a la que nos llaman, no captan el calado de las enseñanzas que da sobre el Padre, no captan el calado, tú lo has dicho muy bien, oye, es que Jesús marca un camino. Él, por ejemplo, no acepta ninguna denominación. Él es el rey de los judíos, ¿eh? Él se ríe de eso porque lo intentan llevar al terreno político, ¿no? Le dicen una serie de nombres y él no lo hace suyo, evidentemente. O lo niega o guarda silencio, yo creo que ya por cansancio, ¿no? ¿Cuál es la única denominación que Jesús, el único apelativo que Jesús acepta, además de su propio nombre, como es lógico? ¿Cuál es el único apelativo? El Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Él se llama a sí mismo y acepta esta denominación. Fíjate qué belleza, el Hijo del Hombre, el Hijo del ser humano. Es decir, Él como Cristo encarnado, porque Él no es que saque la esencia crística, es que sobre su alma, a nuestro entender la más noble que ha encarnado jamás en la historia de la humanidad, se precipita lo crístico porque se dan las condiciones necesarias. Y Jesús se transforma en Cristo Jesús.
Y Cristo Jesús, al llevar su vida ejemplar, se transforma en esa denominación que él dice el Hijo del Hombre. Es decir, él vive de una forma, Mariano, a la que tú y yo estamos convocados a vivir. Él vive de la forma que todos los seres humanos, como fruto, estamos llamados a dar. Fíjate qué preciosidad. El Hijo del Hombre. Es decir, yo estoy viviendo, yo estoy plasmando aquello que vosotros podéis también llevar a cabo y que yo estoy aquí testificando la posibilidad, porque Jesús no es un extraterrestre. Sí, en él encarna Cristo, pero en las experiencias son experiencias humanas. Hay gente que nos dicen, oye, pero Jesús cuando estaba clavado en el madero, cuando estaba crucificado, dijo, Padre, Padre, ¿no? ¿Por qué me has abandonado, no? Dijo otras cosas también muy profundas, pero entre sus palabras últimas, lo que se llaman el septam verba, las 7 últimas frases de Jesús, está incluido en los evangelios. Padre, ¿por qué me has abandonado? Claro, menos mal que Cristo dijo eso. Dirás, la iglesia puede decir, las iglesias pueden decir esto, me está diciendo un disparate, ¿no? Yo me alegro, entre comillas, que Jesús dijera eso. ¿Por qué? Porque en ese momento de agonía, en ese momento de dolor inmenso, que llevaba 15 horas de martirio, 15 horas de tortura, que lo habían clavado en una cruz, que estaba que no podía respirar. Cuando uno analiza la situación de Jesús en la cruz, es para llorar, es para echarse a llorar, la tortura y el martirio que eso supuso. Que salieran esas palabras en ese momento de él, donde puede ser que el dolor fuera tan tremendo. De hecho, no puede ser. El dolor era tan tremendo, lo que nos atestigua es que había un ser humano, es decir, que la encarnación se produce sobre un ser humano, no sobre un extraterrestre. Porque claro, el problema hubiera sido que Jesús, pasando todos estos percances, este martirio y esta crucifixión, estuviera tan pancho. Eso sí que nos hubiera dado que pensar, oye, esto no es un ser humano, esto es otra cosa. Y claro, si Cristo encarna en otra cosa, la experiencia de Cristo no nos sirve para la conciencia humana. Para que eso impregne la conciencia humana y la conciencia planetaria, tiene que encarnar en un ser humano. Y este tipo de expresiones que Jesús nos pone de manifiesto, pone claramente de manifiesto su naturaleza humana. Y lo del Hijo del Hombre es precisamente la llamada de atención. A esto estáis convocados. Decía San Juan de la Cruz en una de sus cartas, fechada en 1860 y tanto, 70, decía, el más perfecto grado de perfección a que en esta vida se puede llegar, que es la transformación en Dios. Pues bien, Cristo Jesús nos enseña claramente un camino, una práctica de vida individual y colectiva, esto es muy importante, no solamente individual, sino colectiva, que nos llama, nos alienta, nos fomenta y nos promueve a dar el fruto tan maravilloso y tan precioso que él de alguna forma sintetiza en este apelativo del Hijo del Hombre. Sí, justamente por eso te lo mencionaba. Qué bueno que lo hayas aclarado, que han utilizado el método documentado, información certera, documentada, porque claro, los libros de Jesús, como son también muy atrayentes para mucha gente, también algunos son muy cuestionados, ¿no? Porque claro, es una figura controversial para mucha gente, hay mucho fanatismo y hay mucha crítica, ¿no? Sabemos que la crítica a las canalizaciones es que no tienen rigor empírico, como tú mencionabas, la crítica a los textos oficiales es la manipulación o la tergiversación, pero bueno, claro, aclaraste que han hecho tanto tú como Lola la prueba del algodón, como tú mencionas,
En la lectura de más de 100 libros y el texto que tú mencionaste, ¿cuál era? Orígenes era el El texto. autor es Orígenes, los principios de Orígenes, efectivamente. Sí, sí. Principios de origen, claro, lo mencionamos para que también la comunidad pueda profundizar, si lo quiere. Sí, es un libro de No sé mucho si peso estará disponible, no sé si estará. en todo el sentido, en el pleno sentido de la palabra. Es un señor libro para estudiarlo, sí, de por vida. Sí, sí, sí. Lo que Amplio, sí es amplio. cierto, Mariano, si permíteme que te interrumpa, es que nosotros no hemos utilizado canalizaciones, ¿eh? Los evangelios apócrifos los hemos estudiado a conciencia. Nos hemos dado cuenta de que no hay nada en los evangelios oficiales, cuando profundizamos en ellos, no hay nada que no esté en los evangelios apócrifos. Es decir, que los evangelios apócrifos no es que digan algo distinto de los oficiales, dicen lo mismo, a veces con expresiones distintas, pero dicen aproximadamente lo mismo. No hay, en lo fundamental, no hay diferencias. Y con relación a las canalizaciones y demás, bueno, nuestro mayor respeto, pero no es nuestra forma de acercarnos a la realidad de Jesús. Hay un ejemplo que también citamos en el texto, que son los años perdidos. Los años perdidos de Jesús se debe al hecho de que hay datos en los textos, vamos a llamarle, vamos a seguir llamándolo oficiales, los evangelios canónicos y los evangelios apócrifos, hay datos de Jesús hasta los 12 años. A partir de ahí no hay nada hasta que es bautizado en el río Jordán a los 29. Son 17 años donde no hay la más mínima referencia. Por mucho que hemos buscado, por mucho que hemos estudiado, por mucho que nos hemos ido a los primeros cristianos, a los padres de la iglesia, no hay ninguna referencia. Pues bien, a partir de ahí, si no hay ninguna referencia, no hay ninguna mención. Hay personas que dicen, no, pero yo he tenido la canalización de que en esos 17 años Jesús fue a la India o fue a determinados puntos, yo qué sé, hay gente que lo sitúa en el Reino Unido y que tuvo no sé qué colaboraciones con no sé quién. Bien, nuestro mayor respeto. Pero nosotros, lo fundamental de esos años perdidos no es entrar en especulación, sino el comprender lo siguiente. Jesús, como decía antes, es el alma más noble que jamás había encarnado en la historia de la humanidad. Las almas que van encarnando antes, que son inmensas, van como preparándole el camino. Siddhartha Gautama Buda es fundamental en esa preparación del camino. En esas tradiciones orientales que hemos compartido, ahí hay grandes figuras que son fundamentales para generar el caldo de cultivo que permite que lo crístico, cuando corresponde, se precipite sobre la humanidad y sobre la madre tierra a través de un ser humano. Todo eso va preparando el terreno y el alma más noble que ha encarnado jamás en la historia de la humanidad es Jesús de Nazaret. Y eso sí, siendo el alma más noble, su potencial, por tanto, era inmenso, pero creo que todos somos conscientes que cuando aquí encarnamos, puede ser que nuestro potencial álmico lo plasmemos realmente o no, porque por mucho potencial que tengamos, cuando llegamos a este mundo, cuando llegamos a esta dimensión, pueden pasar cosas que de alguna forma, vamos a decirlo así, nos pueden despistar, nos pueden distraer de nuestro camino. Lo importante de los años perdidos de Jesús, ¿qué es? El que durante esos años estuviera donde estuviera, andara con quien andara, sí le sirven para plasmar todo su potencial álmico. Porque cuando vuelva a aparecer en escena es precisamente el momento que se simboliza en el bautizo en el río Jordán, donde lo crístico se precipita sobre él. Esa voz, ¿no? De este es mi hijo muy amado en el que tengo contento, es lo que simboliza la plasmación de lo crístico en Jesús. Así que personalmente, a Lola y a mí, bueno, pues si anduvo por aquí o anduvo por allá, no hay nada de la época, no hay ningún texto que lo documente. Canalizaciones, nuestro mayor respeto, pero no en nuestra dinámica de trabajo. Y lo más importante, a ver si por los años perdidos, metiéndonos en ese terreno, vamos a perder lo realmente importante. Y lo realmente importante es que hiciera lo que hiciera, plasmó todo el potencial hasta el punto de que estuvo en condiciones, también se había preparado ante el terreno, como he dicho, estuvo en condiciones de recibir lo crístico de la forma que lo recibió, dando lugar a todo lo que ha sido su figura, sus enseñanzas y su sabiduría. Exacto, muy bien, Emilio, gracias por aclararnos esto de que, claro, hicieron un trabajo detectivesco casi, ¿bien? O sea, desde los 12 hasta los 29 se llaman los años perdidos, que incluso hay muchos libros que hablan
Los años perdidos, pero bueno, no es lo importante, como tú mencionabas, con quién estuvo, qué hizo, hay mucho material que se comenta entre los 12 y 29 años, sino que a los 29 años se produjo, bueno, le sirvió, esos años perdidos le sirvió para despertar una conciencia crística o encarnar la conciencia crística, que fue luego lo que compartió tanto a nivel público como privado, ¿bien? Y bueno, y en este desenlace, ya vamos aterrizando en este viaje que hacemos de la mano de Emilio y Jesús de Nazaret, vamos a ir a lo que tú mencionabas, claro, esto fue como un preámbulo, vamos a ir, un gran preámbulo, muy detallado, vamos a ir al calado, ¿no? Hay algunos vídeos que consiguió nuestro equipo de producción sobre algunos eventos muy significativos en la vida de Jesús. Tal como te comentaba Emilio antes de comenzar, nos interesa escuchar tus comentarios al respecto de estos eventos y luego compartiremos con toda nuestra comunidad, todas las personas que nos están viendo, el vídeo como una forma de ilustrar y complementar los comentarios de Emilio. El primero es el milagro de los peces. Bien, ¿qué nos puedes comentar o cuál fue el significado o pormenores, lo que tú quieras en base a todo tu estudio en relación al milagro de los peces? Pues es un magnífico milagro de los que Jesús realiza eh, para entender también lo claro que está en los evangelios, lo claro que está. Eh, no hay un único evangelio, son varios los que hacen referencia. Creo que son los cuatro, creo que es de los milagros que está recogido en los cuatro evangelios oficiales, creo recordar ahora. Eh, ¿Y qué interpretación se le da cuando se saca de contexto y sin embargo cuando nos vamos a la fuente original, lo fácil que es, por lo menos entendemos de verdad personalmente que es muy sencillo encontrar el verdadero significado? Dos cosas, la primera es importante pero relativamente secundaria y después planteo el fondo del asunto. La que es importante pero desde el punto de vista del trasfondo secundario. Depende del evangelio que usemos e incluso si acudimos a los evangelios apócrifos, hay dudas si fueron panes y peces o solamente panes. Esto es importante porque nosotros en el libro ponemos de manifiesto, hay datos que lo atestiguan, de que Jesús era absolutamente vegetariano. Ciertamente, la multitud que lo acompaña en ese momento, solamente hombres, eran más de 5.000, dicen los evangelios, esa multitud no era vegetariana, era una gran cantidad de personas que seguían a Jesús para escuchar su plática, ¿no? No obstante, sí aprovecho para compartir esto, que hay evangelios, hay textos que nos hablan de panes y peces y otros que nos hablan solamente de panes, para remarcar de alguna forma el hecho de que Jesús en su forma de vida, no podía ser de otra forma, un alma pura, practicaba lo que en la tradición oriental se llama ahimsa, el no daño, el no daño. Y la alimentación también hay que cuidar ese no daño. Eso como primer punto que es importante, pero no es el trasfondo del asunto. Normalmente el trasfondo del asunto, ¿cómo se le llama a este milagro? A nosotros nos sorprende, desde el mayor cariño, nos sorprende que se le llame el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Yo invito a leer en los textos, en los distintos evangelios, los oficiales y los apócrifos, ¿dónde está la multiplicación? Es que no hay ninguna multiplicación. Es decir, hay un chaval que tiene una bolsita donde hay panes y peces, ¿vale? Vamos a dar por panes y por peces, como es la interpretación mayoritaria. Y no es que Jesús haga algún gesto y de los 5 panes y los 5 peces, de lo poquito que hay, se multipliquen en miles de panes y de peces. No, no. En eso no consiste el milagro. El milagro consiste, y se relata muy bien en los textos oficiales, que esa bolsita va pasando de mano en mano, se lo van pasando unos a otros y cada cual va cogiendo lo que necesita. Fíjate, nos podemos imaginar allí en medio, con tantas personas y una bolsita que va pasando, tardarían un tiempo, pero van pasando la mano a mano. Tú metes la mano y sacas tu comida. Pasas la bolsa, el otro mete la mano y saca su comida. Y nos dicen los evangelios que de esta forma hubo comida para todos y sobró. Los apóstoles después recogieron sobras para que no perderlas, recogieron sobras de comida porque sobró. ¿El milagro es la multiplicación? No, el milagro es compartir.
el milagro del compartir. Lo que se hace es compartir. Ahí en ningún momento hay miles de panes ni de peces, no en ningún momento. Lo que hay es una modesta bolsita y cuando vamos compartiendo hay para todos. Esto de la multiplicación tiene que ver con la sociedad en la que estamos, que todo es productivista, cuantitativista y hasta algo tan importante como el cristianismo se ve contaminado. Y esto no tiene nada de multiplicación. El milagro, este vídeo en definitiva, cuando se visualiza, lo importante es tener presente que ahí se está produciendo un milagro que podemos nosotros producir en nuestro día a día, Mariano, que es el milagro de compartir. Si compartimos, hay para todos, claro que hay para todos. Ahora bien, ¿estamos dispuestos a compartir? ¿Estamos dispuestos a crear nosotros una dinámica de vida propia y generar entre todos una dinámica de vida colectiva donde el compartir, no el multiplicar, no la técnica que reproduce y multiplica, no, el compartir, que es la creación espiritual, no es la creación desde el punto de vista de la materia, porque eso es multiplicar, crear desde el punto de vista de la materia. Este milagro nos enseña el enorme significado de lo que es crear desde el punto de vista espiritual. Y la herramienta para crear desde el punto de vista espiritual es compartir.